¿Mataste a Grace Millane? No. Jesse Kempson, estás arrestado por el asesinato de Grace Millane. La idea de unas vacaciones soñadas es paz, aventura y recuerdos inolvidables que duran toda la vida. Pero para algunos, estos viajes se convierten en pesadillas. Escapadas románticas se transforman en escenas del crimen y momentos destinados a la alegría terminan en terror. Desde las lunas de miel románticas de Joseph Ferlazzo hasta el horrendo ataque de Malik Webb durante unas fiestas, estas vacaciones tomaron un giro mortal, dejando tras de sí historias de traición. Comencemos. Y él pone esas cosas en una bolsa plástica de supermercado y finalmente las tira en algún lugar de una gasolinera. Joseph y Emily Ferlazzo llevaban un año de casados cuando viajaron a Vermont en su caravana. Este destino de ensueño debería haber sido una celebración de su primer aniversario, una escapada tranquila con ríos serpenteantes, campamentos silenciosos y un cielo estrellado perfecto para reavivar el amor. Pero lo que debía ser una escapada romántica pronto se convirtió en un crimen horrendo. El 15 de octubre de 2021, poco después de llegar, Joseph y Emily tuvieron una acalorada discusión. Según Joseph, Emily se molestó e hizo un gesto amenazante. En un momento de miedo y mal juicio, Joseph reaccionó usando su arma de fuego, lo que resultó en un trágico incidente. Lo que sucedió después fue aún más perturbador. En lugar de reportar el incidente, Joseph pasó días encubriendo el crimen. Cuando amigos y familiares preguntaron por Emily, él mintió. Cuando las autoridades comenzaron a buscarla, él mantuvo el engaño. 4 días después de la última vez que se vio a Emily, un patrullero estatal de Vermont vio a Joseph en una tienda de conveniencia en St. Albans. Fue detenido y durante el interrogatorio hizo una confesión escalofriante. Había matado a Emily. La policía registró la caravana de la pareja y realizó un descubrimiento horrendo. Los restos desmembrados de Emily estaban ocultos en el interior. El caso pasó rápidamente de ser una búsqueda de persona desaparecida a una investigación criminal completa. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas abrumadoras. Joseph no solo había matado a Emily, sino que también había tomado medidas deliberadas para ocultar el crimen. Su defensa alegó que actuó en defensa propia, pero el jurado no le creyó. En una confesión grabada, Joseph nunca mencionó que Emily lo hubiera amenazado. No fue sino hasta mucho después que de repente afirmó defensa propia, diciendo que su memoria había regresado en forma de flashbacks. La fiscalía creía que la discusión que llevó a la muerte de Emily no se trató de defensa propia, sino de algo más profundo. Las historias cambiantes de Joseph y sus acciones después del asesinato sugerían culpabilidad, no miedo por su vida. Tras un juicio de 1 semana y 5 horas de deliberación del jurado, Joseph Ferlazzo fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Ahora enfrenta una condena mínima de 35 años de prisión, con la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, lágrimas corrieron por su rostro cuando se leyó el veredicto. Emily tenía solo 22 años, una joven enfermera con toda una vida por delante. Sus seres queridos esperaban celebrar su aniversario, no lamentar su muerte. En lugar de asumir la responsabilidad, Joseph mintió, demoró y trató de evadir la justicia. Pero al final, la verdad lo alcanzó. La familia de Emily quizá nunca la recupere, pero pueden encontrar consuelo al saber que su asesino pasará décadas tras las rejas. Nuestro siguiente caso es aún más aterrador, donde una chica inocente pierde la vida por el simple hecho de hacer un viaje de mochilera. ¿Mataste a Grace Millane? No. Jesse Kempson, estás arrestado por el asesinato de Grace Millane. Grace Millane era una joven brillante y ambiciosa de Wickford, Essex, cuya pasión por la aventura era tan ilimitada como sus sueños. Recién graduada en publicidad y marketing, emprendió el viaje de su vida, una gira de mochilera en solitario alrededor del mundo. Durante 6 semanas inolvidables, recorrió los vibrantes paisajes de Sudamérica, capturando recuerdos y experiencias que la marcarían para siempre. Luego, el 30 de noviembre de 2018, llegó a Auckland, Nueva Zelanda, sin saber que esa ciudad, llena de promesas, sería la última parada de su gran aventura. La noche del 1 de diciembre de 2018 fue la última vez que se vio a Grace con vida. Las cámaras de seguridad la captaron caminando por las concurridas calles de Auckland antes de entrar al City Life Hotel junto a Jesse Kempson, de 26 años. Al día siguiente, sus padres le enviaron felicitaciones de cumpleaños, pero Grace nunca respondió. Días después, su familia reportó su desaparición y comenzó la búsqueda.
Al principio, no había señales de que se tratara de un crimen, pero a medida que pasaban los días, la policía empezó a descubrir detalles inquietantes. Grace nunca regresó a su habitación de hotel, y los investigadores encontraron pruebas de que probablemente había muerto dentro del City Life Hotel. Esto transformó el caso de una investigación por persona desaparecida a un homicidio. El 8 de diciembre de 2018, Jesse Kempson fue arrestado y acusado del asesinato de Grace. Las cámaras de seguridad de la mañana siguiente mostraron a Kempson comprando una maleta, productos de limpieza, alquilando una máquina para limpiar alfombras, recogiendo un coche de alquiler y conduciendo a West Oakland para comprar una pala. El cuerpo de Grace fue descubierto el 9 de diciembre, oculto en una zona boscosa cerca de Scenic Drive. Un examen post-mortem confirmó que había sido estrangulada hasta la muerte. Las grabaciones de seguridad, las pruebas forenses y los testimonios de testigos dibujaron un panorama inquietante. La noche del 1 de diciembre, Kempson llevó a Grace a su habitación de hotel, pero regresó solo. Al día siguiente, en lugar de pedir ayuda, se deshizo de su cuerpo con total calma. Los investigadores también descubrieron que, después de la muerte de Grace, Kempson buscó en internet formas de deshacerse de un cuerpo. El caso fue a juicio en noviembre de 2019. Durante las 3 semanas que duró el juicio, los fiscales revelaron detalles horripilantes sobre el crimen. Argumentaron que Kempson había estrangulado deliberadamente a Grace hasta matarla y luego mintió para encubrirlo. La defensa, sin embargo, sostuvo que la muerte de Grace fue un desafortunado accidente. Afirmaron que a ella le gustaba la emoción y la adrenalina en su vida amorosa, y que Kempson entró en pánico cuando las cosas no salieron como esperaba. Sin embargo, el jurado no consideró convincente la explicación de la defensa. Tras solo 5 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad el 22 de noviembre de 2019. El tribunal sentenció a Jesse Kempson a cadena perpetua, con un mínimo de 17 años antes de poder optar a la libertad condicional. Sin embargo, él no mostró ningún remordimiento por su acto. ¿Consideran al acusado Jesse Shane Kempson culpable o no culpable? Culpable. En febrero, Jesse Kempson fue condenado a cadena perpetua, mínimo de 17 años sin libertad condicional. Aunque Kempson nunca admitió sus verdaderos motivos, sus acciones pasadas contaban una historia más oscura. Las investigaciones revelaron que tenía antecedentes de conflictos contra mujeres. Tras su condena por asesinato, también fue declarado culpable de múltiples cargos de maltrato y agresión en casos separados. Estos crímenes demostraron que Grace no fue su única víctima. El 18 de diciembre de 2020, la apelación de Kempson contra su condena fue rechazada. Su nombre, que había sido suprimido por los tribunales de Nueva Zelanda, finalmente se hizo público. Se había hecho justicia, pero eso nunca podría devolver a Grace. El asesinato de Grace Millane fue una tragedia desgarradora que conmocionó al mundo. Era una joven llena de sueños, arrebatada de la manera más brutal. Su familia, que había celebrado su cumpleaños apenas unos días antes, quedó devastada. Nuestro siguiente caso revela cómo la traición, el egoísmo y las mentiras llevaron a un hombre por un camino sin retorno. La noche estaba tranquila en el Parque Nacional Royal y solo el crepitar de la fogata rompía el silencio. Janet Campbell estaba sentada cerca de la tienda, disfrutando de la brisa fresca, sin saber que su esposo, Des Campbell, tenía planeado algo mucho más siniestro. Des Campbell alguna vez juró servir y proteger como oficial de policía, pero detrás de su placa llevaba una doble vida, llena de mentiras, corrupción y engaños. Para cuando conoció a Janet Campbell, una viuda acomodada, su pasado ya estaba manchado por problemas disciplinarios, acusaciones de fraude y una serie de corazones rotos. Pero nadie, ni siquiera la familia de Janet, podía predecir hasta dónde llegaría su avaricia. Janet era una mujer amable y confiada que había perdido a su primer esposo. Cuando conoció a Des, él la conquistó con su encanto y afecto. Ella no tenía idea de que, detrás del romance, él ocultaba relaciones con varias mujeres y la veía solo como una fuente de dinero. A pesar de las advertencias de su familia, Janet estaba profundamente enamorada. Tan solo 6 meses después de su boda secreta, la pareja se fue de campamento al Parque Nacional Real, pero Janet nunca supo que sería su último viaje. Una noche, Des afirmó que Janet había salido de la tienda en la oscuridad y nunca regresó. A la mañana siguiente, las autoridades descubrieron su cuerpo sin vida, al pie de un acantilado de 50 metros. Aunque Des insistía en que fue un trágico accidente, había algo en su historia que no cuadraba. Mostró poca emoción ante la muerte de Janet y no parecía interesado en colaborar con la investigación. A medida que los detectives investigaban más a fondo, descubrieron detalles impactantes sobre su pasado. Des había dejado la fuerza de policía de Victoria bajo una nube de mala conducta, fue acusado de fraude y había confesado llevar una vida de corrupción.
Aún más incriminatorio, llevaba una vida secreta, manteniendo múltiples relaciones mientras gastaba el dinero de Janet. La pieza final del rompecabezas vino de la propia familia de Janet. Revelaron que, la misma mañana en que Janet se fue de viaje, su madre había predicho escalofriantemente: algo va a pasar, él la va a empujar por un acantilado. Mientras ella se levantaba para estirarse, Des la observaba atentamente. Él la había llevado a ese lugar remoto por una razón. Bajo el pretexto de una escapada romántica, había elegido cuidadosamente su campamento justo al lado de un imponente acantilado de 50 metros. Amparado por la oscuridad, la atrajo más cerca del borde. Esperó el momento adecuado y, sin dudarlo, empujó. El grito de Janet resonó entre los árboles, siendo devorado por la noche mientras caía por las rocas afiladas de abajo. En un instante, ella desapareció. Des se quedó allí de pie. Su plan había funcionado. Por la mañana, interpretaría el papel de esposo devastado. Después de 5 largos años, Des Campbell finalmente fue juzgado por el asesinato de Janet. La fiscalía presentó un panorama claro. Nunca había amado a Janet. Solo se había casado con ella por su dinero. Y cuando ella dejó de serle útil, se deshizo de ella de la manera más despiadada posible. Sus exparejas y exprometida testificaron, revelando su largo historial de deshonestidad. El caso Campbell desde 2005 ahora ha llegado a una conclusión. Incluso una mujer se emocionó al recordar cómo él había terminado abruptamente su relación mediante un mensaje de texto, después de haberle pedido prestada una suma considerable de dinero. A pesar de los esfuerzos del equipo de defensa por argumentar que la muerte de Janet fue accidental, el jurado no lo creyó. Después de semanas de deliberación, lo declararon culpable de asesinato. Con la decisión del jurado, finalmente se hizo justicia. La familia de Janet, que durante mucho tiempo sospechó que hubo juego sucio, ahora podía encontrar algo de consuelo. Des Campbell, quien alguna vez fue oficial de policía, ahora era un asesino convicto enfrentando una condena de 33 años de prisión, con un periodo mínimo de 24 años sin libertad condicional. Janet Campbell era una mujer que solo quería amor, y pagó el precio más alto por confiar en la persona equivocada. Su historia es un recordatorio trágico de que, a veces, las personas en las que más confiamos son quienes más nos traicionan. Ahora, en lugar de disfrutar la riqueza que buscaba, Des pasará el resto de su vida tras las rejas, pagando por el crimen con el que pensó que podría salirse con la suya. Locamente enamorada, y definitivamente fue intenso y rápido. Él era muy manipulador y amenazante verbalmente y celoso. Se suponía que iba a ser una luna de miel de ensueño, una escapada romántica a un paraíso tropical para Christy Chen, de 36 años. Mientras el sol se ponía sobre las doradas orillas, ella creía que era el comienzo de un para siempre. Lo que comenzó como una celebración del amor terminó en una tragedia conmovedora. Christy, una farmacéutica de Tennessee, se había casado recientemente con Bradley Dawson, de 40 años. La pareja decidió celebrar su unión en Fiji, alojándose en un exclusivo resort en una isla. Pero detrás del escenario de postal, algo iba terriblemente mal. El personal del resort había notado tensión entre los recién casados. Esa noche fatídica, los testigos recordaron haber escuchado una acalorada discusión. Horas después, Christy fue encontrada inconsciente en su villa, tras haber sufrido heridas graves. El impacto fue tan significativo que los preparativos para su regreso a casa se volvieron sumamente difíciles. Mientras las autoridades iniciaban su investigación, Dawson no estaba por ningún lado. Había huido de la escena, escapando en kayak hacia una isla cercana. Cuando la policía finalmente lo localizó 36 horas después, tenía su pasaporte y otras pertenencias, lo que sugería que planeaba desaparecer. Sus acciones después del crimen fueron calificadas como indignantes por el juez. En lugar de buscar ayuda para su esposa, la dejó sola, indefensa y gravemente herida. Compareciendo ante un juez, acusado de matarla durante su luna de miel. Dawson fue arrestado y enfrentó cargos graves. Durante su juicio, los fiscales argumentaron que sus acciones hacia Christy fueron intencionales y causaron un gran daño. El tribunal determinó que él o bien tenía la intención de matarla, o actuó con una indiferencia temeraria respecto a si ella vivía o moría. Tras un juicio de 8 días, el veredicto fue claro. El juez sentenció a Dawson a cadena perpetua. Sin embargo, será elegible para libertad condicional después de cumplir 18 años. Aunque el motivo exacto sigue sin estar claro, la fiscalía señaló la intensa discusión de la pareja antes del ataque. Algunos especulan que tensiones subyacentes, que podrían ser problemas financieros o conflictos personales, escalaron hasta tener consecuencias fatales. Se hizo justicia para Christy Chen, pero ninguna sentencia puede deshacer el dolor que sufrió su familia. Sus padres quedaron devastados y se vieron obligados a cremar sus restos debido a las lesiones que sufrió.
El intento de Dawson de escapar fracasó y ahora pasará años tras las rejas. El señor Dawson estará en Fiji por mucho tiempo antes de que este caso se resuelva de una u otra manera. Este caso sirve como un recordatorio desgarrador de cómo el caos en el hogar puede escalar hasta convertirse en una tragedia inimaginable. Recordemos a Christie, no por la forma en que terminó su vida, sino por la persona brillante y compasiva que fue, y que la justicia pueda traer algo de paz a quienes la amaron. Las trágicas muertes de estas personas durante sus vacaciones conmocionaron al mundo, y las reacciones de sus asesinos en la sala del tribunal solo aumentaron el horror.